Seguimos esta jornada invitando a Anwar Limón. Cuenta con 15 años de trayectoria en recursos humanos, gestión del cambio, como jefe, socio de negocios, líder de proyectos y especialista, gestionando equipos en México, España y Latinoamérica para funciones de recursos humanos y transformaciones digitales y organizacionales. Máster en Capital Humano y Administración de Empresas con certificaciones adicionales como HRBP y Transformaciones Digitales. También es certificado como Strength Based Coach por Gallup. Actualmente se desempeña como HR Senior Business Partner en Novartis. Dejo con ustedes a Anwar Limón. Muchas gracias, María Esther, y muy buenas tardes a todos en la audiencia. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy para hablar sobre bienestar del empleado. Y ahora que estamos más en un entorno híbrido, ¿no? Y parece que es un tema que está muy de moda, y de alguna forma sí lo es, porque realmente lo que nos empujó a hablar más de bienestar fue la pandemia. No hay duda que la pandemia nos genera un impacto en muchas vertientes, en la forma en la que ponemos al cliente en el centro, en nuevos modelos de negocio, nuevos modelos de trabajo y sí, en la conciencia que tenemos del cuidado integral como individuos. Entonces, claramente nos sensibilizamos a no solamente hacer ejercicio, no solamente comer sano, es saber hacer pausas, cuidar nuestra salud mental, desconectarnos, desarrollar nuestra resiliencia, esta emocionalidad e incluso cuidar nuestra espiritualidad. Entonces, las compañías comenzamos a hacer iniciativas, pláticas, cosas que parecían muy cool, sí, y puede ser que sí, que sonaran muy buenas y que estuvieran muy bien, pero también aprendimos algo importante, que lejos de ayudar, también saturábamos a la gente. ¿Por qué? Porque no a todos nos funciona exactamente lo mismo. Entonces, claro, a bien, nos pudimos sensibilizar en la importancia como compañías, como recursos humanos y como individuos de lo importante que es cuidarnos de forma integral y no solamente tomar algunas cosas que como ser humano nos hacía sentido en ese momento. Pero también empezamos a darnos cuenta que teníamos un montón de iniciativas y empezaron a salir un montón de opciones y que quisimos implementar todo al mismo tiempo y no necesariamente era así. O pensábamos que por el hecho de que no todo el mundo le funcionaba, entonces esa iniciativa no era buena. Y quizás sí es buena. Lo que sucede es que no tomamos en cuenta que cada uno de nosotros tiene diferentes necesidades y diferentes niveles de necesidad de bienestar. Y les cuento que un ejemplo real que nos sucedió en la compañía para la cual yo trabajo, donde justamente a partir de la pandemia, donde sí tengo el gusto de poder estar en una compañía que genuinamente desde antes de la pandemia ya creía genuinamente en el bienestar del empleado. Pero en este momento también aprovechamos para poder poner en marcha otro tipo de iniciativas, por ejemplo, como nuestro modelo flexible de trabajo, o poder también darle un boost al employee experience que teníamos. Y además ya contábamos con un comité focalizado en lo que llamamos Energize for Life, y es mantente buscando tu mejor versión, pero mantente energizado y ve identificando esos momentos donde tú tienes que hacer tus pausas o tú tienes que encontrar estos lugares donde te sientes mejor, donde creas mejor tu impacto trabajando y donde también puedes atender otras cosas que te hacen feliz. Dicho esto, lo que hicimos fue mantengamos esta integridad y empecemos a empujar el modelo flexible de trabajo donde cada quien elegía dónde y cuándo le parecía mejor hacerlo siempre y cuando mantuvieras el impacto y la comunicación con el equipo, mantener el comité focalizado de Energize for Life y crear un esquema de employee experience donde pudieras integrar soluciones tanto híbridas como presenciales. Y en ese momento como pandemia pues estábamos prácticamente todos virtuales, pero sabíamos que en algún momento podíamos necesitar de ello. Y lo que hicimos fue integrar en esto técnicas de equipo y de conversaciones de líder para establecer charlas y acuerdos de qué nos hace mejor para poder mantenernos comunicados y de cómo también respetamos y apoyamos la individualidad y lo que cada uno de nosotros necesita. Y también nos apalancamos de otras herramientas muy buenas, por ejemplo, como TimeOMX,
que es una solución de coaching con inteligencia artificial, donde tú le vas diciendo cómo te sientes y qué retos tienes en la semana. Y te va ayudando a identificar momentos donde tienes que mantenerte hidratado, donde tienes que hacer una pausa, donde quizás tienes que prepararte para una conversación o una acción difícil. Y por otro, también tuvimos soluciones como Awaken Mind, donde cada empleado y dos amigos o familiares pueden integrarse y pueden tomar sesiones, ya sean individuales o colectivas, de meditación o de mindfulness. Entonces, hasta el momento con lo que les estoy contando, suena genial, ¿no? Suena que fue un gran éxito. Y sí lo fue, pero también tuvo sus retos. ¿Por qué? Claramente, porque el momento de que empezamos a buscar la flexibilidad, entonces, por consecuencia, no había ciertos acuerdos sociales, que en otras compañías sí había, los empleados nos decían, oye, es que estamos muy flexibles, pero me ponen juntas a la 1, a las 2 de la tarde, y yo a esa hora como, o tengo que preparar comida, ¿no? Pero en la farmacéutica de enfrente o en la compañía de enfrente sí ponen un espacio de 1 a 3 donde no hay juntas. Entonces, sonaba muy bien, pero entonces ¿prefieres entonces que te rigurice a horarios si te digo, de 9 a 6 trabajamos y de 1 a 3 tú tienes tu horario de comida, o quieres realmente empujar la flexibilidad? Entonces, el primer reto al que nos encontramos no fue diseñar una perspectiva holística y estratégica de un modelo que sí evoluciona la organización, sino las propias limitantes que nos ponemos como individuos para decir, ¿por qué no soy yo el que tiene que empujar esto y la compañía me lo tiene que siempre decir? Entonces, por supuesto, tener que llegar a este nivel de evolución y progreso requiere un poco de dolor. Y ese dolor es encontrarte con estos lugares donde probablemente como organización te equivoques, ¿sí? Pero también como empleado tienes que pasar por este dolor de que quizás las cosas que en un principio te parecían que son muy buenas, conforme pasan las semanas o los meses te vas dando cuenta que no son tan buenas. O que los acuerdos que hiciste como equipo, quizás pase el tiempo y te vas dando cuenta que van cambiando, porque tu cliente también fue cambiando, porque tu negocio o el mercado también fue cambiando. Entonces, parte del journey que fuimos viviendo fue, pues sí, hubo un poco de caos, hubo un poco de desalineación y desacuerdos como equipos, como empleados, pero eso nos fue empujando poco a poco a llegar a estos niveles de flexibilidad y de entendimiento y empatía de lo que cada uno necesitaba, siempre y cuando también entendiéramos que trabajamos para un tipo de cliente. Así que, para ir concretando lo que les quiero decir, me gustaría compartirles 4 puntos importantes de lo que les estoy diciendo para activar de verdad un modelo de bienestar integral para el empleado. Lo primero es, como empresa, o como seas director general o seas líder de recursos humanos o parte del equipo de recursos humanos, lo primero que tienes que entender es, considera un modelo de trabajo flexible, porque esto es la clave para que la gente pueda realmente customizar la necesidad y poder atender sus necesidades de bienestar. Pero lo que es clave de un modelo de trabajo híbrido es la flexibilidad. Y la flexibilidad tiene que considerar 3 factores importantes. El primero es, la prioridad es el cliente. ¿Cómo es tu cliente? ¿Tu cliente es presencial, es virtual o es híbrido? Si tu cliente se atiende de forma presencial o híbrida, entonces tu esquema de trabajo no puede ser totalmente virtual. ¿Vamos? Entonces, lo primero que tienes que entender es cómo funciona tu mercado y cómo funciona tu cliente o cómo tienes que atender a tu cliente. Eso es lo primero. Segunda, cómo debe ser la interacción del equipo y la tienes que cuidar. Orgánicamente, el equipo necesita verse. Claro, por supuesto, hay modelos donde geográficamente estamos a lo mejor en diferentes países y sí, eso es virtual. Pero tanto como puedas también darle a los equipos la oportunidad de poder conectar presencial, hazlo. Claro, hay personas que te dicen que son felices en su casa, que no necesitan ir a la oficina, pero sí, motívalos también a tener estos momentos donde interactúan y se conectan como ser humano. Claro, ocupan la virtualidad y los atributos virtuales, pero ocupan también los atributos presenciales. Y eso es necesario como ser humano. Entonces, empuja y crea modelos o criterios donde los equipos puedan realmente crear una buena interacción y que la interacción sea híbrida. Y por último, sí, considera entonces la adaptación a las necesidades individuales.
porque puede ser, por supuesto, que una persona necesite salir más temprano para poder recoger a sus hijos, otra necesita llevarlos al colegio más temprano, o personas como yo que no tenemos hijos, pero que mis perros son igual de importantes como para una persona son sus hijos. Y también quiero tiempo con ellos y tampoco los quiero dejar todos los días solos ahí en casa. Así que cada uno de nosotros tiene que entender cómo crea su impacto, cómo apoya a que el equipo se mantenga unido, interactuando y creando momentos simbólicos, pero también cómo atiendo mis necesidades individuales, sean meditación, sea cuidar a mis hijos, sea hacer ejercicio, sea leer. Y esto es lo que tienes que considerar porque es importante que cada uno de nosotros tiene sus criterios y evoluciones también en tu modelo de trabajo, que es súper crítico. El segundo es, adecúa la experiencia del empleado matizando con herramientas híbridas. Es importante que cuando tengas un espacio, como las oficinas son un espacio armónico y un espacio donde se pueda fomentar la colaboración, ¿no? Y hoy existe mucho más estos esquemas de espacio abierto, pero también integra y considera las herramientas tecnológicas, la virtualidad. No se trata solamente de tener Zoom o de tener Teams, se trata de cómo tienes plataformas que te permitan crear una interacción híbrida y que sea amigable para poder hacerlo, que sea amigable y fácil para poder mantenerte comunicado o enganchado con la organización. Y de estas hay muchas opciones. No te cases solamente con las que conocemos grandes o de mucho tiempo. Permítete conocer herramientas hoy nuevas que pueden integrarse y customizarse de acuerdo a tu necesidad. Y eso es súper importante. Y que entiendas también que tiene que ver con todo tu employee experience punta a punta. Y conoce a tu gente. Ten data para poder conocerlos verdaderamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que lo que les puede funcionar a unas compañías y que tú ves en LinkedIn que se ven súper cool, que promovimos y que hicimos, puede funcionarnos ahí. Incluso te puede funcionar como para atraer cierto tipo de talento del mercado. Pero no olvides que tú tienes un empleado y que lo tienes que conocer y que tienes que entender cuáles son sus necesidades y qué lo trae y qué lo mantiene registrado. Y lo que le puede funcionar a una compañía puede ser que a ti no funcione igual. Conoce a tu gente, ten data. No te vueles, no estoy hablando nada más de echar analytics, estoy hablando de cosas tan simples como data demográfica, geografía, generaciones, incluso estado civil, las viejas prácticas de tener un coffee chat, de tener focus group, pero conoce a tu gente. Y por último, y el más importante para mí, si me dijeras, Anwar, de todo lo que estás diciendo, ¿qué es lo más importante? Yo hoy les diría que lo más importante no está en lo que la compañía le pone al empleado, no está en la responsabilidad de recursos humanos, está en el empleado mismo. La responsabilidad del bienestar del empleado comienza por el empleado. Y aquí me integro yo como parte de una compañía, como parte de un empleado, no solamente como recursos humanos y no solamente como un líder, porque al final todos tenemos un jefe. Entonces, no culpemos al jefe y no culpemos a la compañía porque no tenemos bienestar. El bienestar comienza desde que yo estoy consciente de qué es lo que realmente me hace mantenerme energizado o energizada. Cuando estoy consciente de que necesito momentos para hacerlo. Y tercero, que aprendo a decir no o que le doy la importancia a esos momentos tanto como se la doy a un cliente, tanto como se la doy a una junta de estatus, tanto como se la doy a una reunión con otras áreas. Me tengo que asignar mi momento para dedicarme ese tiempo a mí, a mi familia, a mi espiritualidad, a mi salud mental, a mi salud física. Pero esto es de nosotros y no culpemos a la compañía y no culpemos a recursos humanos y no culpemos a líderes si nosotros no comenzamos por este cambio de hábitos y a tomarnos en serio esto. Así que me va a encantar, por supuesto, a lo mejor dentro de un año y medio, darme cuenta cómo es que ya encontramos esta integración, donde nos hacemos responsables de nuestros hábitos y de aprender a darle importancia a nosotros mismos y cómo las compañías también tienen soluciones que podemos aprovechar para mantener y continuar el progreso de la evolución organizacional, pero también de nosotros como empleados. Así que esto es todo por mi parte del día de hoy. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes y, por supuesto, abierto a poder charlar de esto muchas más veces, pero también de poder recibir de ustedes feedback u otras experiencias que quizás yo no he vivido. Así que gracias por todo este tiempo y nos vemos en la próxima.